permacultura como tal, como se conoce hoy en día, pues nace en los años 70. Efectivamente nace en Australia de la mano de Bill Mollison y de David Holmgren, que era su alumno. Inicialmente es Bill Mollison el que, bueno, él mismo lo describe en alguno de sus libros, que un día cae en la cuenta de que nadie había aplicado el diseño a la agricultura. Nadie había aplicado unos principios de diseño a la agricultura. Me vas a disculpar, Alejandro, pero me acabo de dar cuenta y pido disculpas a los que nos estaban oyendo que no nos han dicho nada. De todo lo que he estado diciendo no se me ha oído en absoluto, porque tenía apagado mi micrófono. ¿Qué te parece, Alejandro? O sea, desde el principio. Muy bien, pues sin problema, empezamos otra vez. Pues nada, no vamos a empezar, pero sí que voy a decir que, bueno, pues Alejandro Mateos es médico, lo vuelvo a repetir, médico afincado en Pontevedra, aunque es de Salamanca, como nos ha dicho, y bueno, pues ya no voy a explicar lo que en un principio pues estuve relatando, porque lo va a decir mucho mejor Alejandro. Perdona que te haya interrumpido, pero chico, nada. En fin. Son las cosas de la técnica, estamos pendientes de demasiadas cosas. Sí, es que me falló el técnico y ahora tengo yo que andar con todos los aparatos. Bueno, pues sí. Te contaba efectivamente que la permacultura es una corriente de pensamiento, ¿no? Es realmente un sistema de diseño que nace en Australia de la mano de Bill Mollison y de David Holmgren, que era su alumno. Yo, la verdad, yo mismo soy un estudiante de permacultura, es decir, tampoco te puedo dar una información ni muy completa ni muy estructurada, porque yo mismo estoy conociendo cosas nuevas y todavía relacionando contenidos nuevos todos los días. Pero sí, esa es la historia conocida. Y te contaba que Bill Mollison, según él mismo relata, pues un día cayó en la cuenta. Bill Mollison estaba muy implicado en proyectos de ecología, de regeneración de espacios, creo que también de sistemas forestales en la zona de Tasmania, que él era original de allí. Y un día cayó en la cuenta que nadie había nunca aplicado unos principios de diseño estructurados a la agricultura. Es decir, llevábamos siglos o milenios haciendo agricultura sin un sistema estructurado de principios de diseño. Un sistema que estuviese enfocado a la propia agricultura. Porque esto me hila con otra frase que tiene él, que fue de esas frases que te hacen clic, ¿no? Que te hacen ir como los sistemas operativos que van instalando una nueva versión y cada vez vas haciendo como un escalón, ¿no? Pues él dice que el problema de la agricultura convencional, actual, es que está enfocada a producir dinero y no a producir alimentos. Y entonces esa es una de los problemas básicos de nuestro sistema. Está enfocado a producir riquezas económicas, y por tanto nadie se había preocupado de diseñar unos principios con los cuales mejorar lo que es la propia producción de alimentos y el entorno en el que se producen esos alimentos. El entorno en el que vive el ser humano y el entorno natural en el que crecen los alimentos. El objetivo, por lo que me estás diciendo, en cuanto a diseño, es la integración de varios elementos, la agricultura con el ser humano, posiblemente la vivienda, el entorno en general. Es decir, es una integración total de ello. Exactamente, sí. Es un sistema holístico que pretende abarcarlo todo bien entendido, en el sentido de
cubrir todas las necesidades del ser humano, las necesidades, digamos, que se puedan justificar, porque hoy en día hemos creado otras muchas necesidades que serían dudosamente justificables. Pero cubrir las necesidades básicas en el sentido de alimentación, refugio, entorno social, seguridad, confort, etcétera, al mismo tiempo que generar unos alimentos que provean de salud al ser humano y al mismo tiempo que preservar de forma sostenible o incluso regenerativa el medio natural. El medio natural en el que está asentado ese ser humano y en el que cultiva sus alimentos. Sí, y hablamos de cultiva, que puede parecer que son solo plantas, sí, pero por supuesto también animales. Esto que nos cuenta... Ah, bueno, mira, saludamos a Jesús, que acaba de entrar. Nos dice que qué bueno todo, estupendo. Gracias por estar aquí, Jesús. Claro que todo esto, cuando dices de autorregular, para mantener este equilibrio, porque claro, se trata de mantener un equilibrio de todo, me imagino que esto no se hace a corto plazo. Quiero decir que para llegar a esta autorregulación, pues será más o menos a largo plazo, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Bueno, la permacultura nos enseña dos cosas. La primera es que el entorno evoluciona secuencialmente a lo largo del tiempo. Es decir, a la hora de hacer un diseño, no tenemos que hacerlo solo fijándonos en qué tengo ahora, qué quiero ahora y qué puedo hacer ahora, sino tengo que ser capaz de ver en el futuro cómo se van a comportar los distintos elementos del diseño y las relaciones que hay entre ellos. Eso es lo que llamamos nichos en el tiempo. Entonces tengo que ser capaz de pensar en una dimensión temporal también hacia el futuro. Entonces, desde el momento en el que soy capaz de diseñar ese sistema para el ahora y para el futuro, tengo que ir a la segunda enseñanza, que es que todos los equilibrios, todas las relaciones son dinámicos. No hay situaciones estáticas, hay continuas transiciones, hay continuas transformaciones. Y para ello lo fundamental es observar. Uno tiene que ser un gran observador de su medio y ver qué está sucediendo en contra de la agricultura convencional, que llega a un lugar y dice: yo aquí quiero cultivar cebollas. Y entonces tiene un pensamiento lineal. Dice: ¿qué quiero? Cebollas. Para las cebollas, ¿qué necesito? Semillas. Y compra las semillas. Una vez que las siembre, ¿qué necesito? Que no haya hierbas y eche un herbicida. A continuación, ¿qué necesito? Fertilizante y echa el fertilizante. Y después, ¿qué necesito? Regarlas, un sistema de regadío. Y más adelante, ¿qué voy a necesitar? Un tractor para cosecharlas. Y entonces es un sistema lineal en el que empieza por qué tengo, qué quiero, y es una línea recta. Bueno, pues la permacultura no. Es una red horizontal en la que yo tengo que tener en cuenta muchas cosas. Si llego a un sitio, no puedo decir simplemente yo aquí quiero cultivar cebollas, porque a lo mejor quiero cultivar cebollas porque la situación del mercado es muy buena, hay muy buena demanda y todo el mundo se está forrando de cultivar cebollas, y por eso yo, que acabo de tener acceso a una tierra, he decidido que también quiero hacer dinero con eso. Pero antes de empezar debo pararme y observar y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué clima tengo? ¿Qué suelo tengo? ¿Qué hay en mi entorno? ¿Qué otras especies predominan? E incluso, ¿estoy cerca de un núcleo urbano o estoy lejos? ¿Qué tecnologías puedo usar y cuáles no puedo usar? Una vez que yo siembre y tenga mis cultivos en marcha, ¿cómo los voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener la fertilidad de la tierra? ¿De dónde voy a sacar el agua? ¿Va a ser todo esto rentable? La rentabilidad es un aspecto muy importante porque hoy en día la mayoría de la agricultura subsiste gracias a las subvenciones. Si se eliminasen los sistemas de subvenciones, una gran parte de la agricultura actual fracasaría.
inmediatamente, Sí, porque es ruinosa. Es ujú, ruinosa no solo en las actividades a corto plazo, sí, en cuanto a que los gastos que tiene son mucho mayores que lo que obtiene directamente por el producto, sino que es que además destruye el suelo y destruye el entorno, con lo cual se priva a sí misma en el futuro de los recursos que necesita para continuar con su actividad. claro, en contra de estos métodos que actualmente llevamos a cabo, métodos agroindustriales destructivos, podemos decirlo así, Sí, eh, lo son. como respuesta aparece la permacultura que es integradora, ¿no es así? Eso es. Sí, bueno, Y hay además que todo decir que vale. Sí, la agricultura ecológica, que hoy en día es mucho más conocida, sí, pues es un intento ya muy loable de salirse del surco, nunca mejor dicho, de la agricultura convencional. La agricultura ecológica lo que pretende es, por lo menos, intentar dañar el medio lo mínimo posible, reduciendo el uso de productos químicos dañinos y reduciendo en lo posible el uso de recursos naturales que sean escasos. ¿Eh? Lo que pasa que, por ejemplo, ese último aspecto no es del todo obligatorio en la agricultura ecológica. Por ejemplo, en la agricultura ecológica se usa mucha turba para los sustratos y la obtención de turba es muy destructiva con el ecosistema, ajá, porque para explotar una turbera, lo primero que una turbera es un ecosistema muy especial y muy delicado, donde hay una flora muy especial, una fauna de anfibios, de pájaros, pues muy particular. Pues para explotarla lo primero que hay que hacer es drenar todo el agua de la turbera. Lo primero que hay que hacer es secar los niveles freáticos. Para poder excavar es una minería realmente, para ya. poder excavar y tal. Entonces, eso no es ecológico. Puede Ujú, parecer ecológico aquí, en mi huerto ecológico, pero no lo es en absoluto en Alemania, donde se está explotando esa turbera de la que sale la turba que yo uso aquí en mi huerto ecológico. Entonces, la agricultura ecológica nos aporta algunas cosas, pero es un sistema que tiene mmm, graves defectos desde mi punto de vista. Porque además en la agricultura ecológica es verdad que no se usan pesticidas de síntesis, tóxicos, pero se usan derivados de plantas y otros minerales para sí, combatir hongos, plagas, etcétera. ajá, Y aunque sean de un origen mucho más natural y más respetuoso con el medio, también producen un impacto en el suelo cuando caen. Porque si una sustancia, por muy natural que sea, es capaz de matar un hongo, que es un parásito de una hoja, de una verdura, también afectará al hongo beneficioso que está en el suelo. ¿Eh? La sustancia no distingue si tiene una claro. actividad fungicida, lo será para todos. Entonces la permacultura rompe completamente con este paradigma. La permacultura lo que te dice es, a lo mejor no necesitas un fungicida. A lo mejor el problema es que tu sistema está desequilibrado y por Ya. eso tienes plagas. A lo Eh, mejor es que tienes que observar sí. más y tienes que entender más en profundidad cómo funciona tu medio Mm. para ser capaz de gobernarlo sin recurrir a todas estas armas biológicas. Este equilibrio yo lo veo sumamente complicado, sumamente difícil, eh, porque hace un momento has mencionado la palabra clave para mí, que son las plagas. Yo, por lo que estudié hace, vamos, hace ya tiempo, pues claro, en un principio, pues nuestra mamá, nuestra madre de tierra, pues mantenía un equilibrio estable, ¿verdad? Entre las plantas y los animales, grandes y pequeños, ¿no? Mamíferos, aves, reptiles, artrópodos, lo que sea. Había ese equilibrio, ¿no? Pero vinimos nosotros, ¿no? Y fuimos cambiando, fuimos evolucionando hasta llegar a lo que ahora conocemos, pues la agricultura. Empezamos a mostrar, a ofrecer una mayor cantidad de alimento de plantas a los artrópodos y pienso yo que de ahí
de ahí empezamos a desestabilizar y empezaron a llegar las plagas, precisamente por ese exceso de alimento. En la permacultura también hay ese exceso de alimento. Me refiero bueno, eliminar una plaga, ¿hasta qué punto dentro del concepto de permacultura siempre van a estar ahí, no? Sí, la cuestión es que en permacultura no hablamos de plagas, Ya, porque no pretendemos erradicarlas. Hay determinados organismos, sean insectos, microorganismos, sí, incluso otros animales que pueden ser herbívoros y atacar los cultivos, que siempre van a estar ahí. Lo que pasa que lo que tenemos que intentar es que causen el menor daño posible a los cultivos. ¿y eso cómo Para lo ello hacemos? hay muchas estrategias, muchas técnicas y se siguen descubriendo muchas porque hoy en día cada vez hay más personas investigando en técnicas permaculturales. Lo bueno de este sistema es que es un sistema que está, no diría en su infancia, pero sí en su adolescencia. Es un sistema que está ahora en plena efervescencia. Hay mucha gente que se está sumando a este movimiento y son tantos miles de personas que de todas sus observaciones estamos teniendo mucha más información todos los días. Entonces, volviendo al tema plagas, los problemas de las plagas son varios. El primero es el monocultivo. Es decir, cuando Efectivamente, yo sí, tomo una tierra, sí, arraso todo lo que hay y la lleno de una sola especie. claro, Eso, imaginemos que yo fuese ciudadano hambriento, que voy paseando por el centro de la ciudad, voy por una calle y de repente giro la vista y veo que en la recepción de un hotel pues han puesto unas grandes mesas llenas de comida y dice, entre y coma todo lo que pueda. Pues efectivamente, ¿qué voy a hacer? Llegar allí, no solo comerme todo lo que pueda, sino quedarme y llamar a los míos para que vengan allí y nos instalamos. claro, Porque eso es lo que en permacultura llamamos contaminación por exceso. Es decir, hay un exceso de un recurso, hay un desequilibrio y eso favorece la llegada de la plaga. ajá, Otro problema que tiene la agricultura convencional es que las plantas se cultivan de una forma que no favorece ni la microbiología del suelo ni un adecuado sistema de nutrición de la planta. vale, Eso hace que la planta realmente sea algo parecido a un enfermo crítico de la UCI que está conectado a tubos por donde le llega todo lo que necesita, pero que en realidad está profundamente enfermo. Está profundamente enfermo porque fallan sus sistemas propios de regulación. Está conectado, por uno le entra la comida, por otro le entra el agua, las sales minerales, por la sonda salen las excretas, etcétera. Pero, ¿qué sucede con el cultivo convencional? El suelo está prácticamente muerto y como está muerto, la microbiología no funciona. Como no funciona, las raíces de la planta no mantienen un adecuado diálogo e intercambio de nutrientes con su entorno y, por tanto, es necesario suministrarles esos nutrientes en forma soluble, rápidamente absorbible, que son los fertilizantes que usamos, los nitratos, los fosfatos, sí, todo esto de minerales, para que la planta no necesite a la microbiología del suelo para nutrirse, sino que pueda absorberlo directamente de ese líquido que le suministramos. Un líquido que la mayoría se pierde, que eso da lugar a otros problemas, la contaminación de las aguas, etc. Bueno, pues ese sistema de nutrición de la planta hace que la planta enferme, hace que la planta pierda su regulación de adecuada síntesis de azúcares, de proteínas, etcétera, y esos desbalances son los que favorecen también el ataque de los insectos. Cuando el insecto detecta que la planta es demasiado rica en azúcares y demasiado rica en proteína, la ataca.
porque es una fuente altamente concentrada de nutrientes para el insecto. Entonces, manteniendo un sistema en el que la planta vive más en simbiosis con su suelo, con un metabolismo más regulado y en policultivo, es decir, alternando unas especies con otras. ¿Para qué? Para que unas enmascaren a otras. Tú, por ejemplo, puedes cultivar, siempre se dijo el dicho tradicional de entre col y col lechuga. Sí. Pues una col, una lechuga, un puerro, una zanahoria, una col, una lechuga. Eso hace que al nemátodo que ataca específicamente la zanahoria le sea difícil localizarla, porque en ese suelo no huele a zanahorias. Ya. Y a la mariposa de la col le resulte difícil localizar la col, porque está rodeada de tanaceto, que es una planta insectífuga, que libera un aroma muy intenso y hace huir a los insectos defoliadores. Entonces, hay muchas técnicas, y esto que te he enumerado son solo unos ejemplos, ¿no? Pero realmente hay muchas formas. Y de hecho, hay ramas de la vertiente agrícola, de la permacultura, que están centradas básicamente en esto, en conseguir cultivos sin el uso de ningún tipo de sustancias sintéticas, siguiendo completamente el modelo de la naturaleza, como la agricultura sintrópica, por ejemplo. Esto que nos cuenta, y buenas tardes otra vez a todos los que estáis entrando, ahora. Está Sandra, está Roberto y otros que hay por aquí. Bueno, pues esto que estabas tú diciendo hace un momento, Alejandro, tiene realmente, vamos a ver, yo voy a ser un poco, no sé si decir el malo de la película, pero en crítico. El sistema, sí, crítico, en el sistema capitalista en el que estamos viviendo, donde se planta un melonar inmenso, donde se plantan unas vides hasta donde llega el horizonte, ¿esto es viable? Más que viable, realmente, sí, eso, no es fácil implantarlo, porque van a haber muchos intereses. Efectivamente. Claro, el gran problema que tenemos es que la agricultura convencional, como te decía al principio, la agricultura como la entendemos hoy en día está pensada para generar dinero, pero no para que genere dinero el agricultor, no, para que generen dinero los proveedores del agricultor. Para que genere dinero el que vende la semilla, el que vende el abono, el que vende el pesticida, el que vende el tractor, el que vende el sistema de regadío, para que genere dinero el intermediario que luego va a mercadear con ese producto, para que genere dinero el que fabrica el plástico del invernadero, etcétera, etcétera. Es una cadena, un montaje industrial, en realidad. Ahí es una absoluta masa lo que hay alrededor del agricultor, y el agricultor es el que menos se beneficia de eso. Es el que menos se beneficia y además es el que ve cómo su tierra se destruye año tras año siguiendo esa práctica. Es un problema muy complejo que nos daría para hablar durante horas, analizarlo en profundidad. Realmente, efectivamente, el sistema capitalista actual se va a resistir a este cambio y probablemente lo va a frenar. Pero es un cambio que en la escala que sea, que todavía no sabemos en qué escala sea, se va a producir. ¿Por qué? Porque hay determinados factores que están generando lo que se llamaría una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos una crisis del petróleo. No hay que olvidar que la agricultura convencional está sólidamente fundamentada sobre el petróleo. Todos los fertilizantes y los pesticidas son petroquímicos. Obtienen su energía o sus moléculas de origen del petróleo. Y el petróleo hace ya, creo que unos 10-15 años que hemos pasado el pico de producción del petróleo.
El consumo mundial no deja de subir, pero hemos alcanzado nuestro máximo de producción. No somos capaces de alcanzarlas. Eso quiere decir que en un plazo 5, 10, 15 años, lo que sea, el petróleo va a empezar a escasear. No va a desaparecer de un día para otro. Sencillamente va a ir inexorablemente subiendo de precio. Hombre, será más de 15 años, me imagino. Pero sí, lo que tú dices, Lo dices por ti. no sé, pero hombre, ahora estamos apostando por otro tipo de energía también, pero Sí, desde luego sí, tienes toda la razón en que el petróleo sigue siendo, digamos, la moneda fundamental. exactamente. Claro. El petróleo es el que mueve toda la maquinaria que se usa en la agricultura. Mm. En el momento en el que el petróleo suba un poquito el precio, Sí. quizá un 10, 20%, Uf, uf. la agricultura es insostenible, porque ya los beneficios son muy cortos. Si el agricultor que gasta, no lo sé, me estoy inventando, pero gasta a lo mejor 10.000 litros de gasóleo al año, le sube 20 céntimos, pues se está gastando 2.000 euros más en gasoil al año, que a lo mejor en algunos casos Claro. era todo lo que ganaba. ¿Eh? Entonces ese es un problema. Otro problema es la destrucción del suelo y la desertificación. La desertificación está avanzando por los 4 Un costados. problema muy serio, Cada, además, sí. sí, Cierto. cada vez hay menos tierra cultivable. Claro. ¿Eh? Y eso va a hacer que cada vez haya que cultivarla de una forma más óptima. Pero el problema, Alejandro, perdona que te interrumpa, el problema, efectivamente, cada vez hay menos tierra cultivable, pero es que cada vez hay menos bosques, cada vez hay... estamos eliminando una serie de hábitats importantes, de árboles, lo digo aquí, por ejemplo, en Asturias, como en cualquier sitio, cuando... eh, ah, voy a ser... no me voy a meter con nadie, pero cuando se necesita más terreno pues para los animales, lo que hacen es prender fuego, pero así de claro, Sí. Talar y quemar, sí. talar y quemar. Uh-huh. Sí, Efectivamente, pero eso, claro, ¿qué sucede? Durante mucho tiempo se han usado las mejores tierras, las tierras de Las Vegas, de los valles, las sí, tierras de las áreas de inundación de los ríos, ricas en sedimentos, en minerales, pero esas tierras, aparte de que ya están agotadas, pues están sobreexplotadas. De ahí no vamos a poder sacar más. De donde se va a poder sacar más, o se va a intentar sacar más, es de las tierras que son más mediocres, las tierras que tienen pendientes, que son pedregosas, las tierras que no tienen un fácil acceso al agua, que tienen mala orientación, que están en climas más rudos, a mayor altitud, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Eso es un intento desesperado. Eso lo que va a hacer es la agricultura menos rentable todavía, porque va a ser más costoso obtener la misma cantidad de alimento de esas tierras que de las otras y además va a ampliar la destrucción del medio. Lo que no nos damos cuenta, porque ahora tenemos esas reservas naturales en las zonas que no son óptimas para la explotación agrícola. No es que la agricultura haya decidido que las va a dejar porque hace falta tener reservas naturales. No, es que de momento no le resulta rentable explotarlas. Entonces, por eso se conservan esas zonas. Pero a medida que eso se vaya destruyendo y se vaya destruyendo la biodiversidad, la agricultura va a colapsar, porque volvemos a lo de antes, vamos a tener cada vez más plagas, vamos a tener cada vez más déficit de polinizadores, claro. vamos a tener más sequía, vamos a tener más problemas de salinidad en el suelo. Podría seguir toda la tarde. Los Sí, sí. problemas, si uno va tirando del hilo por toda esa enorme tela de araña de relaciones, entonces no es que nadie, ningún político, ningún activista va a subir a un púlpito y va a decir, señores, esto se va a acabar, esto va a cambiar a partir de mañana. No, no. Sencillamente va a cambiar por sí solo porque con el sistema convencional va a ser inviable. Ya. Yo tenía aquí unas cosas de los 12 principios, pero acaba de salir Roberto que nos dice, entonces, Alejandro, ¿cómo enfocaría el cambio desde ya mismo? ¿Cómo se enfocaría? Y sigue preguntando, dice,
a quien empezar ofreciendo, a quién debe de ofrecer una alternativa, agricultor o gran superficie. Bueno, y luego termina diciendo, ¿tienen los gobiernos que intervenir? Bueno, claro, es que estamos en todo. Claro, pero volvemos al bucle este, ¿no? El gobierno Sí. está metido en este sistema de capitalista que es muy complicado. Pero bueno, esta es la pregunta de Roberto. ¿Deben los gobiernos intervenir? ¿Cómo Deben se...? yo, aparte de que no soy político de Claro. formación, ni tengo conocimiento en política, ni tampoco es que me interese gran cosa, pero desde mi punto de vista, no debemos esperar que intervengan los políticos. Es más, a veces cuando intervienen es demasiado peligroso, Y estoy de porque acuerdo hacen contigo. cosas que son un desastre. Es mejor que se vayan dando cuenta y irlo introduciendo realmente nosotros, claro. Exactamente. El agricultor en este caso, pero que haya un pensamiento común en la gente. Esto habría que inculcarlo también en los colegios, a lo mejor, ya. Exactamente. Esto es un cambio que tiene que venir desde el individuo y desde lo local. Claro. Y desde la educación, efectivamente, en los niños. Sí. Es fundamental la educación en los niños. Es fundamental hablarles de estas cosas, probablemente sin tanta profundidad, de una forma menos técnica, pero hacerles ver claramente situaciones y valores que ellos pueden reconocer fácilmente. Porque además, uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos no es un problema que nosotros tengamos, pero es un gran dilema moral. Es que la tierra que nos están prestando nuestros hijos la estamos destruyendo. Cuando por fin llegue el momento de devolvérsela, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? No solo ya, no me refiero a la belleza de los parajes naturales ni al goce de observar la biodiversidad, no. ¿Qué les vamos a dar ya como fuente de sustento? ¿Qué tipo de mundo les vamos a dejar en cuanto a la comida que van a poder comer? En cuanto al aire que van a poder respirar y el aire que van a poder beber. Entonces, eso, ahí hay, por lo menos yo así lo veo, una gran carga de responsabilidad. Entonces, ¿cómo debemos empezar? Debemos empezar desde lo local. Aunque siempre, y ahora estamos hablando mucho de agricultura, pero bueno, más adelante, si te parece, podemos hablar de otros aspectos de la permacultura. La permacultura no solo es agricultura. Hay otros muchos aspectos donde se puede trabajar sin necesidad de tener una tierra y de ser un agricultor. Efectivamente, ahí quería yo entrar. Ya, bueno, ya me has entrado tú mismo, pero efectivamente la permacultura todavía es mucho más. Nos llega porque por lo que yo he leído, pues nos habla de capas, nos habla de zonas, nos habla lo tengo por aquí, bueno, hay una serie de principios, pero es lo que tú dices, abarca mucho más. Es decir, es toda una sociedad. Exactamente. Nos enseña desde lo más individual, desde el core, es decir, yo, mi familia, mis hijos, cómo puedo vivir de una forma mejor, cómo puedo crear un asentamiento mejor. Cuando hablamos de asentamientos, nos vienen a la mente pues estos asentamientos de emergencia que damos ahora internacionales por los refugiados, campamentos, etcétera. Pero cuando hablamos de asentamientos no tenemos que olvidar que una persona que vive en un piso en el centro de una ciudad está en un asentamiento humano. Sí. Es decir, ocupa un lugar en el medio y tiene un impacto en su medio. Aunque crea que porque está en una ciudad está como encapsulado en un entorno que es tan particular que está aislado de lo demás, no es cierto. Es un asentamiento humano. Entonces, la permacultura nos enseña qué asentamientos humanos son más éticos y cuáles son menos. Porque la permacultura es un sistema de diseño que se basa en principios éticos. Tiene como base 3 principios éticos, que son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto justo de los excedentes. Ajá. Entonces, esos 3 principios éticos los podemos aplicar a nuestra vida en un piso. No necesitamos tener una tierra. Por ejemplo, cuando estamos en una ciudad y empieza a llover torrencialmente,
podemos ver que todos los sistemas de pluviales organizados en una ciudad están hechos para desprenderse lo más rápidamente posible del agua, para dejarla correr y echarla fuera de la ciudad, para que no inunde, para que no anegue los bajos, para que no haya averías, ni disturbios, ni problemas. Pero eso es un error, porque después, una vez que nos hemos deshecho de ella y la hemos mandado al mar llena de basura, a continuación seguimos necesitando agua. ¿Y qué hacemos? La sacamos del subsuelo. Ya. Donde ya, por cierto, escasea y cada vez está más contaminada. Claro. Entonces la permacultura te dice, detente y piensa, a lo mejor no debería el agua marchar tan rápido de tu propiedad. A lo mejor podrías modificar tu tejado, tus bajantes, tu sótano, para que cada vez que cae agua, tú puedas almacenar agua y usar ese agua para algo. También, aunque ni siquiera le fueras a dar un uso directo, podrías temporalmente amortiguarla. En vez de conducir todo el agua que cae en una ciudad rápidamente hacia un río, produciendo grandes riadas, como se producen en los últimos años, ha habido riadas espectaculares en toda la cornisa cantábrica, en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, que se han llevado por delante propiedades y se han llevado por delante algo que es valiosísimo, se han llevado el suelo, han destruido infinidad de huertas y de tierras fértiles, se las ha llevado el agua. Entonces, puedo amortiguar el agua. ¿Cómo puedo amortiguarla? Pues puedo tener un depósito, quizás yo no, pero puedo hablar con la comunidad para que tengamos un depósito de 2.000 o 3.000 litros y ese depósito puede acopiar todo el agua que cae del tejado inmediatamente y luego la va liberando lentamente al desagüe. De forma que si toda la ciudad hiciera lo mismo, no habría riadas. No habría riadas. Pero además, ¿qué más puedo hacer? Por supuesto, en las energías renovables puedo poner paneles fotovoltaicos. Ese es otro tema del que también podríamos hablar mucho, porque no son la solución los paneles fotovoltaicos. Puede que sean la solución para nosotros, pero no son una solución a escala global. Lo que pasa, Alejandro, que esto a nivel de una ciudad, pues el rediseñar todo esto se me hace muy complicado. Quizás sea menos complicado, más factible a lo mejor en un pueblo o en pequeñas aldeas, empezar por ahí, porque si no... Ah, bueno, y además, mira, ahora me acaba de llegar Jesús, nos dice, sí, pero esto en la práctica es bastante difícil. Porque estamos hablando de cambiar hábitos en una gran parte de la sociedad. Bueno, el cambiar los hábitos va poco a poco, como decíamos antes, y hay que empezar quizá a lo mejor pues desde la educación, ¿no? Pero pienso que a nivel local, a nivel individual, en pequeñas aldeas y tal, pues se puede ir, sí, se puede ir haciendo. Y es una manera de ir concienciando y extendiendo esa disciplina. Exacto, no hay mejor forma que mostrar lo que haces. Claro. El lugar ideal son las aldeas, efectivamente, porque tienen muchos factores a favor. En las aldeas normalmente se puede disponer de una pequeña parte de terreno, lo cual te da ya una autosuficiencia con tus alimentos, si no total, pero en parte. Normalmente están relativamente conectadas con núcleos más grandes donde puedas tener acceso a unos servicios de sanidad, de educación o algunas compras especializadas que tengas que hacer. Al mismo tiempo también estás ya en contacto más cerca del medio natural, en el que puedes obtener una inspiración y un ejemplo todos los días. No hay que olvidar que es muy importante tener una fuente de inspiración que te mantenga centrado en una línea de pensamiento, porque si no es muy fácil derivar y acabar, pues tengo este problema, mi finca se inunda o las plagas se comen mis plantas o no lo sé, muchos problemas que se pueden tener en un asentamiento de este tipo. Claro,
pero eso se va a revertir. Eso se va a revertir. No porque hayan decidido que se va a revertir, sino sencillamente porque la vida en las ciudades cada vez va a tener menos alicientes. ¿Eh? No hay que olvidar que vivimos en grandes ciudades apenas desde hace un siglo, Sí. con la segunda revolución industrial. Entonces, fue allí donde nos vendieron que lo mejor era trabajar en centros de trabajo donde estuviésemos todos muy organizados, muy apretados, Sí, y que lo mejor era vivir en la ciudad, claro, cerca de la tienda que nos iba a dar de comer, cerca del trabajo. Claro. Cuando la industrialización y todo aquello, la gente dejó el campo pensando que iba a ser una vida mucho mejor en la ciudad y efectivamente pues ahora pues posiblemente se revierta, como decía Jesús en tu pregunta, una gran despoblación, pero tú lo has explicado muy bien. Puede venir una pandemia, nos dice, una pandemia ha tenido que suceder para que vayamos abriendo los ojos. Bueno, exactamente. También. Oye, hay aquí, es que claro, hemos de tantas cosas, datos hemos abierto muchas líneas. Sí, muchas líneas. Y aquí yo tenía apuntado algunas de las cosas que tú nos has dicho, ¿no? En cuanto a la permacultura, así en resumen, pues primeramente saber observar, saber interactuar, saber captar y almacenar la energía, como decías tú, obtener ese rendimiento óptimo, aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación. Y luego habla de que aquí no hay residuos, porque en realidad no. todo vale. Es decir, aquí no podemos decir, es que esto es un sobrante. No, porque todo nos va a servir. Sí. Desaparece la palabra residuo. La palabra residuo también es una palabra muy moderna. Sí. La palabra residuo hace un siglo no existía. No, quizá un poco más de un siglo, 2 siglos, pongamos, pero no existía porque todo se reutilizaba. Claro. Y además todo lo que se necesitaba se obtenía del medio y por tanto tenía una característica con un perfil contaminante muy bajo y una calidad natural muy alta. Todo lo que se necesitaba, tanto alimentos como las materias primas para construcción, la madera, la paja, el cuero, la piedra, todo se obtenía de la naturaleza y por tanto claro. no era necesario sintetizar materiales para resolver necesidades particulares, materiales que traen aparejada un cariz contaminante. Sí. De todas formas, en cuanto a contaminación, es importante comentar que para la permacultura lo contaminante no es necesariamente aquello que tiene un carácter tóxico, sino aquello que tiene un carácter de exceso. Esto sigue un poquito la línea de pensamiento de Paracelso, que decía que la dosis hace el veneno. Entonces, en permacultura, cualquier recurso que esté en exceso y que el sistema no pueda gestionar y absorber adecuadamente, se convierte en un contaminante. Ajá. El agua en exceso es un contaminante. El ruido en exceso es un contaminante. El estiércol es muy bueno para abonar la tierra, pero si está en exceso es un contaminante. Claro, yo lo decía ayer precisamente, ayer mismo, también por la tarde, hablaba que cuando subo al puerto en el verano, que los ganaderos suben sus animales, sobre todo la ganadería vacuna, ¿no? Sobre todo, y la caballar en menor medida, pero aunque los ayuntamientos tienen un número concreto de animales para que estén pastando, sin embargo es tal la cantidad que yo, más que ver realmente un abono, lo que veo es que asfixian absolutamente a la pradera. O sea, no se queda amarilla, no es capaz de respirar. Claro. Efectivamente, porque bueno, eso ahí nos podríamos meter en otro tema muy complejo, la ganadería, y cómo la ganadería, como está planteada hoy en día, es totalmente errónea. Empezando porque el ganado tiene una alimentación basada en grano, en cereal, en maíz,
cuando debería estar basada en forrajes naturales. Ya. Entonces, esa alimentación intensiva que se hace con nutrientes inadecuados, después se convierte en una sobrecarga de purines y de estiércoles que sobrecargan el medio en el que están siendo generados. Está llegando un exceso de nutrientes y energía desde el exterior de la instalación ganadera, y una vez que se genera el residuo, el transformado, que es el estiércol, no se sabe qué hacer con él. No se puede verter allí en la instalación, ni tampoco se puede devolver al lugar de origen. Claro. Si yo he comprado un pienso que está hecho con soja que se cultivó en Brasil, cuando mis vacas hacen una pila de 2 metros de altura de estiércol, no puedo subirlo en un barco y mandarlo de vuelta a Brasil. Se queda aquí. Con lo cual hay un flujo de nutrientes y de energía a través del planeta que está empobreciendo unas zonas y saturando otras. Claro. ¿Vale? Pues, y no sé, antes de esto, antes de que nos habíamos salido por los contaminantes. La contaminación, ese es un tema que sale una y otra vez, ¿verdad? Desde luego, el primer paso es reducir, si no es posible eliminar, por lo menos reducir lo máximo posible la dependencia de los materiales contaminantes. Es decir, cada cosa que yo voy a implementar, a poner en marcha en mi diseño permacultural, tengo que meditarla lo suficiente de forma que sea capaz de minimizar al máximo posible la dependencia de insumos del exterior. Bien sean combustibles fósiles, bien sean fertilizantes, o bien sean plásticos o sustancias contaminantes, que una vez que yo las use, no voy a saber qué hacer con ellas. Y si opto por algo que viene del exterior, si finalmente no veo otra salida más que comprar algo que viene de fuera de mi sistema, tengo que optar siempre por aquello que sea más durable. Yeah. Aquello que me pueda asegurar que va a rendir en mi sistema durante un largo tiempo, y que eso hace que el impacto sea menor. Ahí vamos a la definición de sostenibilidad. La sostenibilidad es el parámetro, el criterio que nos dice que la energía que nos devuelve algo que hemos metido en nuestro sistema, la energía que genera eso que hemos metido en nuestro sistema, es mayor que la que costó producirlo. Por ejemplo, digamos, vale, pero alguien me puede decir, por lo menos voy a necesitar un arado. Muy bien, y ese arado seguramente se ha hecho en una fábrica siderúrgica, donde se ha primero fundido y depurado el hierro, se han hecho sus aditivos, se ha transformado, y todos los procesos que se han usado aceites, metales pesados, se ha usado mucha energía. Muy bien. Yo tengo que ser capaz, si no de una forma precisa como haría un ingeniero, pero de una forma intuitiva y honesta, tengo que ser capaz de decir qué ha hecho falta para generar esto que yo estoy trayendo de fuera de mi sistema y cuánta energía va a producir en mi sistema. Si la energía que va a producir esto en mi sistema y la riqueza natural es mayor que la que ha destruido, entonces es sostenible, porque netamente hay un beneficio. Si yo he tenido que quemar 1 millón de calorías en hacer una pieza metálica, pero esa pieza metálica a lo largo de su vida útil en mi sistema va a generar 3 millones de calorías, hay un balance positivo. Por tanto, es sostenible. Claro. Y es aceptable. Perfecto. Ajá. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Nos viene una pregunta más. A ver, dice Alejandro, los cultivos transgénicos, las modificaciones de especies de plantas, ¿cómo puede la permacultura evitar su avance? ¿O es una lucha perdida? Bueno, buena pregunta. Es una buena pregunta. Realmente habría que ver concretamente de qué transgénico estamos hablando, si es un cereal, si es una soja, si es una fruta, si es un maíz.
pero en líneas generales, la permacultura no necesita defenderse de los transgénicos, salvo que tengas la desgracia, como ya ha sucedido, de que alguna multinacional de las semillas transgénicas te denuncie porque sus semillas han polinizado las tuyas y como ahora tus especies transportan sus genes, se supone que has hecho un robo genético y un robo de la propiedad industrial. Que ha habido ya casos serios, ha habido casos serios en Estados Unidos con estos, sobre todo en las plantaciones de maíz y de soja. Pero la permacultura no necesita defenderse. ¿Por qué? Porque aunque entrase esta carga genética modificada en nuestros cultivos, estos genes seleccionados en un sistema permacultural no aportan ninguna ventaja. Están diseñados para funcionar de forma óptima en un entorno pobre con alta carga de pesticidas. En un sistema permacultural hay una riqueza microbiológica, hay una riqueza de especies y de conexiones entre especies que va a hacer que estas plantas que portan estos rasgos se queden atrás. Se queden atrás porque las demás, que son, digamos, las silvestres, las originales, aunque no podemos decir que las variedades que cultivamos de huerta tengan nada de silvestre ni original porque están ya todas muy modificadas desde las especies originales desde las que procedían. Pero esas ventajas que tienen no aportan nada en nuestro sistema y por tanto esos rasgos genéticos no van a ser fijados, no van a ser seleccionados. Podrán contaminar a alguna de nuestras plantas, pero se van a quedar atrás. Esos rasgos van a desaparecer, no se van a perpetuar en nuestro sistema. En nuestro sistema se van a perpetuar aquellos rasgos genéticos que hagan que la planta se adapte plenamente a las características físicas, químicas y biológicas del suelo y a la climatología del entorno. Y eso es lo que va a perdurar en la semilla. Esas son las semillas más vigorosas que vamos a obtener una generación detrás de otra, las que estén mejor adaptadas a un sistema de cultivo natural. Pues un diseño integrador, un diseño a largo plazo y aunque las soluciones son lentas, son pasos pequeños los que hay que dar, pero lo cierto es que suena muy bien. Vuelvo a decir que, claro, en el diseño que tenemos ahora, este diseño de economía tan feroz, pues, pero como todo, dar esos pasos lentos. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna cosita más que quieras ya apuntar como resumen de lo que es la permacultura o que lo has explicado perfectamente? Sí, bueno, por supuesto que han quedado muchísimas cosas sin hablar, pero por supuesto que es un buen comienzo el tener en cuenta estas cosas que hemos comentado. Bueno, pues invitar a la gente a que por lo menos se interese. La permacultura nos invita a informarnos, a saber de dónde proceden las cosas, qué impacto tienen, qué es lo realmente bueno para mí, cómo evolucionan las cosas a lo largo del tiempo, qué trascendencia va a tener esto en el futuro, lo que estamos haciendo, cómo me voy a adaptar a las posibles crisis que vengan, que pueden ser sanitarias, pueden ser energéticas, pueden ser climatológicas. ¿Estoy en condiciones de adaptarme? La permacultura nos muestra muchas técnicas para fortalecernos. Entonces, yo invito a la gente a que se meta en este mundo, lea todo lo posible. Por supuesto, si alguien lo desea, pues contacte conmigo a través de Miguel. Estaré encantado de ayudar a la gente en lo que buenamente pueda. Yo, como empezó diciendo, también soy un aprendiz. No es mucho tiempo el que llevo desarrollando actividad en este entorno y hay muchas cosas que se aprenden todos los días. Cosas que un día parece que no las ves del todo claras y de repente un día
encajan, tienen sentido. Entonces, yo invitaría a la gente a que se introduzca, aunque solo sea por amor propio, aunque solo sea como previsión, porque lo que es cierto es que viene un futuro de grandes incertidumbres, en el que probablemente haya más crisis y en el que va a haber dificultades de suministros, dificultades laborales, dificultades de todo tipo. Y debemos orientarnos hacia la autosuficiencia, hacia el conocimiento, a la integración y a cubrir las verdaderas necesidades del ser humano, que nos han hecho olvidarlas, que son cuidar de la tierra en la que vivimos, cuidar de los nuestros y repartir adecuadamente los excedentes. Pues con estas palabras nos quedamos, con estas palabras de sentido común, sensatas. Muchas gracias, Alejandro, Gracias a ti, Miguel. por darnos estas pinceladas. Y gracias a todos por vuestras preguntas. Pues aquí están. Roberto acaba de entrar, Vicky también. Bueno, pues como sabéis, esto va a quedar aquí durante, como ya sabéis todos, 15 días y 2 meses para aquellos que nos seguís. No obstante, ya lo pondré en destacado. Eliminaré la primera parte, que como sabéis tuve ese pequeño fallo del micrófono, pero bueno, todo se arreglará. Nos están diciendo por aquí, nos dan las gracias, que ha sido una charla magnífica. Bueno, el magnífico es aquí Alejandro, que como digo nos ha dado una bellísima lección. Claro, muchas gracias a vosotros. Pues nada más que invitaros a que nos sigáis, lo colgaremos en YouTube, y el que quiera saber más sobre esto, pues como muy bien ha dicho Alejandro, nos escribís o a través de mí y yo se lo hago llegar a nuestro querido amigo Alejandro. Mateos, muchísimas gracias, no te vayas todavía. Vale, gracias a vosotros.